Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a trabajar con la monotonía. La monotonía se encuadra dentro del estudio de funciones y sirve para calcular el crecimiento y decrecimiento de la función y el cálculo de los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos. Para resolverlo vamos a seguir una serie de pasos, que son: lo primero, vamos a calcular el dominio de la función. Eso siempre lo tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Porque nos va a marcar cuáles son los puntos que vamos a poder estudiar. A continuación vamos a hacer la primera derivada y la vamos a igualar a 0. El objetivo es sacar unos puntos y luego con esos puntos y los puntos que están fuera del dominio vamos a formar una tabla y ahí veremos, estudiando el signo de la primera derivada, pues si crece o decrece. Os he preparado un ejemplo práctico para practicar la monotonía, que nos dice que f de x es igual a 1 menos x cuadrado partido de x cuadrado menos 4. Lo primero es trabajar con el dominio y como vemos que es una función racional, donde nos da problemas sería el denominador. Con lo cual lo que vamos a hacer es igualar a 0 y ver cuáles son los puntos que me dan problemas. X cuadrado menos 4 es igual a 0. X cuadrado es igual a 4. El cuadrado pasa como más menos la raíz y resolvemos. Y nos quedan dos puntos. X igual a menos 2 y x igual a 2. Estos dos puntos, como nos dan error, están fuera del dominio. Entonces, hay una forma de poner el dominio cuando tenemos uno o dos puntos fuera de él, que es dominio de f de x es igual a todos los reales menos el menos 2 y el 2. ¿De acuerdo? A continuación vamos a hacer la primera derivada, es decir, estudio de la monotonía. Y nosotros aquí lo que vemos es que es una función racional, es decir, un cociente, con lo cual aplicamos la fórmula que nos dice primera derivada, derivada de lo de arriba que es menos 2x, por lo de abajo sin derivar, paréntesis, x cuadrado menos 4, ¿vale? Hay que poner paréntesis, si no lo tenemos mal, menos lo de arriba sin derivar, 1 menos x cuadrado, por lo de abajo derivado, 2x, y partido de lo de abajo al cuadrado. Vamos a operar un poquito. Y como tenemos paréntesis, pues vamos a realizar las multiplicaciones. Menos 2x por x cuadrado, menos 2x cubo. Menos 2x por menos 4, más 8x. Menos 1 por 2x, menos 2x. Y menos por menos más 2x3. Y abajo, pues lo dejamos tal cual. Ahora veréis por qué. Ahora vemos que en la parte del numerador puedo simplificar menos 2x3 con 2x3. Operamos y nos quedaría 8x menos 2x, 6x partido de lo del denominador. Y algunos me dicen, oye, ¿por qué no desarrollas esa identidad notable? Porque no nos interesa. Aquí, como vamos a igualar a 0, este denominador va a pasar multiplicando. Y algo multiplicado por 0 es 0. Con lo cual se nos va a quedar 6x es igual a 0, de donde x es igual a 0. Fijaros, último paso. Nosotros vamos a estudiar los puntos que me hacen 0 la derivada, es decir, el 0, y los de fuera del dominio, el menos 2 y el 2. Y vamos a hacer una tabla, ¿vale? Que abarque todo el dominio. Menos infinito, por orden, menos 2, el 0, el 2 y el infinito. Hacemos como unas columnas, ¿vale? Y vamos a estudiar el signo en la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Esa de ahí, ¿de acuerdo? Fijaros que el signo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo de abajo está al cuadrado, con lo cual cualquier valor que meta ahí me va a salir positivo, con lo cual nos vamos a centrar en el numerador. Si yo le meto un valor entre menos infinito y menos 2, por ejemplo menos 3, 6 por menos 3 me queda, aquí os dejo que esta es la derivada, me queda negativo, ¿de acuerdo? Con lo cual, flechita para abajo. Si yo sustituyo el menos 1, 6 por menos 1, menos 6. También nos quedaría una derivada de signo negativo. Si yo sustituyo el 1, 6 por 1, positivo. Y si sustituyo el 3, pues también nos quedaría positivo, ¿vale? Sustituimos en la derivada. A continuación, ya viendo esto, pues podemos estudiar crecimiento y decrecimiento, ¿no? Decrece de menos infinito a menos 2, unión de menos 2 a 0.
¿Por qué no pongo que decrece directamente de menos infinito a 0? Porque el menos 2 está fuera del dominio. Por eso os he dicho que es importantísimo el estudio del dominio. ¿De acuerdo? En el crecimiento exactamente igual. En vez de poner crece de 0 a infinito, pues ponemos de 0 a 2 y de 2 a infinito. ¿De acuerdo? Para el cálculo de los extremos relativos, pues viendo este dibujo, vemos que en el 0 baja y sube. ¿Eso qué es? Pues en x igual a 0 vamos a tener un posible mínimo. ¿De acuerdo? Hay profesores que ya automáticamente lo catalogan como mínimo, pero a mí me gusta comprobarlo. Entonces, ¿cómo se comprueba que es un posible mínimo? Pues estudiando la segunda derivada. ¿De acuerdo? Haríamos la segunda derivada y sustituiríamos ese punto. Es decir, si la segunda derivada en ese punto, en el 0, es mayor que 0, entonces es un mínimo. ¿Vale? Si la segunda derivada en el punto es menor que 0, es un máximo. ¿Vale? Están cambiados. ¿De acuerdo? Con lo cual, en próximos vídeos haremos el estudio de la curvatura y trabajaremos con la segunda derivada. Yo ya os digo que es un mínimo, ¿vale? Se comprueba que es un mínimo. Entonces, yo necesito unas coordenadas de un punto, ¿vale? X igual a 0 no es un punto, ¿vale? Es la coordenada X. Entonces, necesito la coordenada Y. ¿Cómo calculamos nuestro mínimo? La coordenada Y la vamos a calcular siempre sustituyendo ese punto en la original, ¿vale? En este caso, en la original sustituiríamos la X por 0. Y si sustituimos en la original por 0, pues me va a quedar una coordenada Y de menos un cuarto, con lo cual tenemos un mínimo en el 0 menos un cuarto. ¿De acuerdo? Y con eso habríamos terminado la monotonía. En próximos vídeos vamos a seguir trabajando sobre este ejemplo y trabajaremos con la curvatura y la segunda derivada. Espero que os haya gustado.